Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, de Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén. Nunca el Señor nos abandona, Amén. siempre está con nosotros. Miren, antes de mi comentario, quiero expresar mi solidaridad con el amigo y hermano Miguel de Mena, este destacado intelectual y diplomático. Miguel de Mena murió su madre Gabina. Mañana el sepelio será mañana jueves de 4 a 9 de la noche en la funeraria Blandino de la Lincoln. Miguel de Mena es un destacado intelectual, un diplomático, la mamá, su mamá Gabina. Miguel es un hombre extraordinario, fuimos compañeros de estudios secundarios, tenemos una relación, un grupo de amigos que nos desarrollamos muchas tareas y es un gran hermano, así que toda nuestra solidaridad con Miguel de Mena y toda su familia ante esta Eury, situación. ayer me encontré con alguien, me saludó, yo no le conocía y me dijo quién era y me dijo que le mandara saludos a ti y a don Julio. ¿Quién fue? El ex cónsul en la ciudad de Nueva York, Luis Ligou. Luis Ligou, nuestro hermano, Sí, hermano mío de Julio, claro. Lo encontré en Ágora y me invitó a un café. ¿Se llama hermano de ustedes? Bueno, no le mandó saludos, él es llave José. Le mandó saludos. Pero nada más hermano de ustedes. No, porque él dijo nosotros dos. No, él me dijo te metió en un lío. No. José Luis, también es muy amigo. Sí, él es muy amigo, José. Él me estaba hablando de todos. De hecho, me hizo un recuento del apoyo que y de tuvo Víctor de Gómez parte también del programa. Miren, oigan lo siguiente. El pasado domingo 1 de enero fue la batalla de la fe. Este encuentro, ¿verdad? Con una parte importante de la comunidad cristiana siempre tiene unos mensajes importantes. En este caso, ¿verdad? Combinado de el pastor Ezequiel Molina y su hijo también Ezequiel Molina, que ambos dieron un mensaje importante, y, lógicamente, en la medida en que consolidan, ya van por la número 59, versión de la Batalla de la Fe, que es un encuentro anual donde ellos consolidan todo lo que son sus seguidores para expresar un mensaje a la nación. El mensaje a la nación de este año tiene algunos aspectos importantes, algunos de los cuales pienso que es necesario destacar. El Ezequiel Molina padre expresaba dos cosas, entre las tantas cosas que planteó. Uno es la necesidad de que leyes importantes que están en el Congreso y que duermen, ¿verdad? Pasan muchísimo tiempo, están, dice él, dormidas en los escritorios de muchos de los legisladores, pasen a ocupar un papel fundamental, sobre todo porque hay cosas importantes que por situaciones de esta nueva temática mundial que hay, que no está fundamental para nuestros países, entonces frenan lo que son cosas importantes. Y hablaba del Código Penal, que es necesario un nuevo Código Penal, que ya la discusión está de las 4 causales hace tiempo que fue derrotada, y entonces ya los legisladores, hace un llamado a los legisladores a que ya aprueben este Código Penal, que lógicamente tiene una nueva realidad que tiene que ser abordada para enfrentar la delincuencia con mayor eficacia. Y ya la discusión de las penas, lo que es el aborto y todas estas cosas las hacemos en otro momento y en otra ley, pero el Código Penal debe salir. Y él decía que ya era tiempo de eso. Yo comparto esta inquietud del pastor Ezequiel Molina. Asimismo, él presentaba a 4 de los legisladores que han echado el pleito fundamental, que estuvieron presentes, 5 diputados, Soraya Suárez, Isabel de la Cruz, Jesús Ogando, Betty Jerónimo y Eugenio Cedeño, que han sido los postertandantes fundamentales en el Congreso para que precisamente se apruebe este Código Penal sin las 4 causales. Y al mismo tiempo hablaba de que ya era tiempo de que veamos la importancia de consolidar que el Congreso cumpla con su papel. Y yo creo que eso es fundamental en este tiempo, porque muchas veces no nos damos cuenta que el Congreso es el primer poder del Estado. Y como, claro, país presidencialista, donde al final de cuentas el presidente decide y maneja a su antojo, todos los presidentes, no digo todos manejan a su antojo el Congreso, entonces evidentemente que el Congreso tiene que asumir su papel. Y como se está discutiendo de que va a haber se va a prorrogar el funcionamiento del Congreso para varias leyes que están pendientes, entonces ojalá que en este aspecto el Congreso juegue el papel que tiene que jugar. Y lo que han hecho históricamente los presidentes, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo y lo está haciendo Luis Abinader, que no se termine de aprobar el Código Penal porque hay una presión extra
Congreso que impide que esto sea así. Por su lado, su hijo, el pastor Ezequiel Molina, hijo, dio una serie también de mensajes importantes. Decía que hay que tratar de cada vez fortalecer más lo que es el sentido espiritual del pueblo dominicano, de quitarnos de muchas cosas que a final de cuentas lo que traen, dice él, distracción espiritual, y lógicamente que no haga que la República Dominicana pierda su rumbo y se deje guiar por elementos modernos que a final de cuentas son súper atrasados y contrarios a la tradición espiritual del pueblo dominicano. Ambos decían que el país camina por una senda muy, muy complicada, y el pastor Molina, padre, llegó a afirmar que el país tiene como una especie de Foucault, porque generalmente los que están en oposición prometen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario. Y evidentemente eso es parte de lo que tenemos que superar. ¿Qué es lo que es un Foucault? Un Foucault es alguien que hace daño, que ve como algo que te provoca cosas. Mala suerte. Mala suerte. Un Provoca como Foucault. mala suerte. Eso tiene Foucault. Y entonces él decía que de cara a lo que viene, el proceso electoral que viene, el pueblo evangélico tiene que saber elegir a sus legisladores y a sus gobernantes, aunque él no habló de gobernantes propiamente dicho, se concentró en los legisladores. Es decir, escoger personas que se correspondan, se identifiquen con lo que tiene que ver las tradiciones fundamentales cristianas de nuestro país. Y decía, bueno, y llamó la atención que hay varios candidatos, mencionó a varios de los que están aspirando en este momento, y que de alguna manera se le dé una especie de respaldo. Y ahí yo simplemente quiero decir que ciertamente hay que tratar de consolidar cada vez más, porque en la medida en que hay más cristianos en las diversas instituciones del Estado, hay por lo menos una lucha por preservar lo que son los valores de la sociedad dominicana, los mejores valores de la sociedad dominicana. Pero que también cada uno de estos legisladores tiene que tener un elemento fundamental, y es que tiene que estar preparado para donde va, capacitado para hacer las cosas y tener un espíritu de concertación, no de enfrentamiento, conciliación y odio, porque eso no nos refleja a nosotros. Entonces, yo comparto esta inquietud de los pastores Ezequiel Molina, padre e hijo, y creo que es muy valioso lo que hicieron, y agrego ese aspecto porque creo que va a ser una de las discusiones que se van a dar de cara a este proceso electoral. Así que saludo esta versión 59 de la Batalla de la Fe, felicito al pastor Ezequiel Molina padre, al pastor Ezequiel Molina hijo, y creo que este tipo de cosas contribuyen mucho a mantener los valores sanos que necesita la sociedad dominicana en este tiempo. Por otro lado, miren, Julio hizo un brillante comentario esta mañana a propósito del asunto de la deuda, porque evidentemente yo recuerdo y le decía que en los gobiernos, el último gobierno creo de Leonel, recuerdo muy bien a los economistas del PRD en ese momento, que son los del PRM, los mismos del PRM ahora, llamando la atención a propósito de lo que están haciendo hoy, querer ver el problema de la deuda en función de la relación deuda-producto bruto interno, que es una forma, cuando hay una inflación bastante elevada, incluso hasta cuando no haya inflación, de alguna manera usted maneja eso, para mostrar resultados que no son tal vez los reales resultados. Entonces, por más vuelta que le den, y a pesar de esa declaración del ministro de la Presidencia, lo correcto, lo que es la verdad es que la deuda de la República Dominicana ha aumentado de manera extraordinaria y peligrosa. Yo decía peligrosa porque cuando usted toma tanto dinero prestado para tenerlo guardado, no lo tiene capacidad para invertirlo, lo que está pagando intereses, usted está acumulando un problema serio que puede explotar en cualquier momento. Y yo decía que según los datos que tiene la oposición, aunque el gobierno dice que nada más ha tomado 16,000 millones según la unidad de crédito del Ministerio de Hacienda, la oposición en el Congreso, que maneja todo lo que se está aprobando, dice que lo que ha tomado prestado es 21,000 millones de dólares el gobierno. Y oigan, para que ustedes vean esto, en los 8 años del presidente Danilo Medina, se tomaron 16,200 millones de pesos. En 96 meses, 8 años. En los 32 meses que lleva este gobierno, ya va, según ellos, 16,000 y según la oposición, 21,000. Es decir, que si este gobierno llegara a 8 años, nos va a meter en 50 o 60,000 millones de dólares si sigue este ritmo. Evidentemente esto es sumamente peligroso. Y esa es la realidad. No es cierto que ha bajado los niveles de la deuda. Se han incrementado en todos los órdenes. Y yo di un dato que ha sido manejado también de manera amplia, que cuando estos 21,000 millones que dice la oposición que se han tomado,
en pesos dominicanos es 1.134.000 millones de pesos, que si usted lo divide entre los 26 meses, desde septiembre del 2020 a octubre del 2022, que es el tiempo en que dice la oposición en que se ha tomado, llegamos a 1 millón por minuto. O sea, el tiempo que tiene el gobierno en ese periodo, 1 millón por minuto de préstamo, que es una bomba de tiempo para la economía. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted destina una cantidad grande de intereses para pagar esa deuda, le está quitando para invertir en hospitales, para invertir en escuelas, para resolver los problemas de la mayoría de la población. Entonces, no se puede estar jugando con esto, ni tampoco dando informaciones que evidentemente no son ciertas ni son correctas. La realidad de la deuda es uno de los grandes retos que tiene el gobierno en el 2023 y en todo lo que le resta de periodo 2024, y es un reto del próximo gobierno también, sea que haya reelección o que gane la oposición, porque evidentemente esta masa global de intereses se van a seguir incrementando, porque los intereses no solamente están subiendo en los bancos para nosotros, hay una tendencia también de subir los intereses de esa deuda que está acumulada, por lo cual cada vez más hay que destinar dinero que puede usarse en otro elemento para pagar deuda. Y si sigue esta incapacidad de poder invertir de parte del gobierno y seguimos teniendo ese dinero frisado pagando intereses, peor todavía. Lo cierto es que la deuda se ha incrementado extraordinariamente, que es una bomba de tiempo para la estabilidad macroeconómica y que los intereses de esa deuda se está llevando muchos recursos que podrían estar destinados a enfrentar los niveles de pobreza que se siguen incrementando en la República Dominicana. Cambio fuera.